Por John MacArthur, el argumento básico del diezmo. En términos generales, el argumento típico de la práctica del diezmo se remonta al Antiguo Testamento. La ley mosaica exigía que los israelitas pagaran varios diezmos. Incluso antes de la ley, Abraham y Jacob dieron diezmos al Señor. Como la práctica del diezmo apareció antes de la ley, debe trascender la ley. Y esa cualidad trascendental significa que el diezmo se tiene que aplicar después de la época de la ley, hasta nuestros días como una norma universal y un requisito inalterable. Ese argumento tiene imperfecciones graves por varias razones. Primera, argumentar sencillamente que lo existido antes de la ley debe existir después de la ley supone que haya algunos verdaderos problemas. Por ejemplo, a partir de la ley mosaica, los judíos guardaban el séptimo día de la semana como santo para el Señor y como un día de reposo. Esa era la ley del día de reposo definida en Éxodo 20 en 9:11. Pero el Nuevo Testamento, comenzando con la enseñanza de Jesús Mister 2 y 23 de la madrugada menos 28, anula claramente la necesidad de cumplimiento de algún día de reposo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Col. 2 y 16 de la madrugada menos 17. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ro. 14 en 5. Cuando considera la existencia del sistema expiatorio surge otro problema. La ofrenda de animales expiatorios ocurrió en la época de Abel, Gn. 4 en 4. Se estableció un sistema más detallado y oficial en la ley mosaica y existió por el resto del antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto no continúa el ritual de animales expiatorios, fue sustituido por la obra Cristo en la cruz. Cp. 9 y 11 de la mañana menos 15, 10 en 1 menos 14. En la actualidad ni usted ni yo obviamente le ofrecemos animales al Señor. Por ende, sencillamente porque cierto requisito o práctica existiera antes o durante la época de la ley, eso no confiere aplicación permanente en el nuevo pacto. El argumento para el diezmo, basado en las prácticas del Antiguo Testamento, tiene incluso imperfecciones más graves porque el diezmo tanto antes como después de la ley implicaba dos cuestiones por separadas. Usted no puede atribuirle un calificativo general a cada acto de dádiva. Si analiza cuidadosamente el Antiguo Testamento, verá que diezmo tenía en verdad elementos de una dádiva voluntaria requerida antes de la época de Moisés, como lo tuvo durante y después de la ley de Moisés. En cuanto entienda esa distinción esencial, la que opera hoy día todavía, confío en que verá claramente que hoy día no existe ninguna cantidad de porcentaje recomendada divinamente para la dádiva. Discurrir lo contrario revela una mala interpretación básica de la historia y enseñanza del Antiguo Testamento. Antes de siquiera considerar cualquiera de los ejemplos de la dádiva del Antiguo Testamento, es importante saber que en el libro de Génesis la palabra hebrea traducida diezmo no hace referencia a una ofrenda necesaria, a un mandamiento divino, ni a una ordenanza. En su lugar, el término se refiere a una ofrenda voluntaria. Además, el concepto del diezmo no era característico de la Biblia ni de aquellos que creen en el Dios verdadero. Históricamente, la idea de dar un diezmo a una deidad era una costumbre pagana común. Para casi todas las culturas antiguas, el número 10 era el símbolo de completamiento. Típicamente cuando los adoradores paganos querían dar una ofrenda a su deidad le daban un diezmo porque eso simbolizaba su dádiva de todo, su entrega de todo cuanto tenían al Dios. Así que un décimo era una proporción común en muchos tipos de ofrendas sagradas y tal dádiva se practicaba mucho antes de la época de los patriarcas hebreos. Por eso no se puede argumentar realmente que Dios en el libro de Génesis originó y dio mandamiento especial de diezmar como un principio permanente. El concepto del diezmo sencillamente no se encuentra allí, como demostrará un estudio de pasajes pertinentes. La dádiva de Adán a Noé. Génesis 4 registra el primer caso donde la humanidad le hace una ofrenda a Dios. Los hijos de Adán, Caín y Abel dieron ofrendas voluntarias que de ninguna manera implicaron cantidades fijadas ordenadas por Dios. En Génesis 4 puede inferir fácilmente que el Señor había requerido en algún momento anterior que las ofrendas fueran sacrificios animales. Eso es lo que hizo inaceptable la ofrenda de frutas, vegetales y granos de Caín.
Dios aceptó el sacrificio animal de Abel, pero no fue porque hubiera traído un cierto porcentaje de su rebaño en el momento justo del año según algún mandato divino. Toda la narrativa dice que los dos hermanos decidieron cada uno voluntariamente llevarle ofrendas a Dios. Hasta donde podemos determinar, estas primeras ofrendas no estaban relacionadas con una décima parte de nada. Noé hizo la segunda ofrenda registrada en los primeros días de la historia redentora, Génesis 8. Cuando vio que el diluvio mundial había pasado, Noé quiso abandonar el arca y ofrecer un sacrificio a Dios en gratitud por sobrevivir el inmenso diluvio. Génesis 8:20 de la mañana dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Dios no mandó a Noé a hacer eso. Fue una ofrenda espontánea y voluntaria de corazón. No hay razón para suponer que era alguna clase de diezmo. Mientras continuemos con nuestro estudio de la enseñanza del Antiguo Testamento sobre la dádiva, verá que las normas mosaicas eran las mismas que las de la época premosaica. Ciertos pasajes explican los detalles de la dádiva necesaria y otros citan ejemplos de dádiva voluntaria. Los diezmos necesarios. Números 6 y 25 de la tarde menos 30, CP. LV. 27 en 30 explica cómo los levitas debían usar su diezmo, la dádiva necesaria de los israelitas. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, así hablarás a los levitas, y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era, y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era, y como producto del lagar. Dios escogió a los levitas para ser sacerdotes, para operar en el templo y para dirigir la teocracia de Israel, la nación dirigida por Dios. El diezmo era el impuesto del 10% usado para suplir las necesidades de los levitas porque no tenían con qué ganarse la vida ni recibieron territorios cuando Moisés dividió la tierra entre las 12 tribus. En esencia, los israelitas daban un diezmo cada año para sustentar a aquellos que dirigían su gobierno. El primer diezmo era un décimo obligatorio de los animales y productos agrícolas de las personas. Si ellos no daban este diezmo, los judíos estaban robándole a Dios porque le pertenecía a él mal. 3 en 8. Deuteronomio 12 y 10 del mediodía menos 11, 17 a 18 hace referencia a un segundo diezmo anual que los israelitas tenían que pagar. Mas pasaréis el Jordán, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Dios le ordenó a los israelitas llevar todas las ofrendas, sacrificios y contribuciones a Jerusalén, la ciudad que establecería para que morara su nombre. Él estaba ordenando el apoyo para todos los festivales religiosos nacionales. Las celebraciones y festividades ceremoniosas como la Pascua. El segundo diezmo fue por el bien de la adoración religiosa nacional de los judíos y también promovió la fraternidad unidad nacionales. Deuteronomio 2 y 28 de la tarde menos 29 hace referencia a un tercer diezmo, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones y comerán y serán saciados. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Eso promedia una cifra de 3 y 1/3% adicionales por año de dádiva necesaria.
El tercer diezmo se conocía como el diezmo del bienestar, o el diezmo de los pobres, y se usaba para ayudar al extranjero, al huérfano y las viudas. Los primeros 3 diezmos mencionados durante la época de Moisés no eran más que impuestos y no se deben confundir con la dádiva voluntaria, o el diezmo al Señor. Esos diezmos llegaban a ser una tributación obligatoria que se usaba para financiar el gobierno humano instituido divinamente de Israel. Sin embargo, esa base imponible esencial de 23% no era la dádiva necesaria total para el pueblo bajo la ley por mosaica. Tenían algunos requisitos adicionales, al igual que nosotros tenemos impuestos sobre la gasolina, impuestos sobre las ventas, impuestos sobre las ganancias de capital, impuestos sobre el valor añadido. Los judíos tenían un impuesto sobre la participación en las utilidades que se explica en detalles en Levítico 19 en 9-10, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Cuando las personas segaban sus cosechas, no debían segar hasta las esquinas de sus campos y no debían recoger el fruto que caía al suelo mientras recogían uvas. Eso era para que los pobres pudieran atravesar los campos y las vides y servirse de la abundancia de la cosecha. Eso es lo que Ruth estaba haciendo en los campos en el libro de Ruth. Tales requisitos en efecto constituían un plan de participación en las utilidades para suplir algunas de las necesidades de los pobres. Además del impuesto sobre la participación en las utilidades estaba el requisito del reposo de la tierra cada 7 años ex. 11 y 10 de la noche menos 11. Cada 7º año el pueblo tenía que perder las ganancias normales de todo un año de modo que el suelo pudiera rejuvenecerse. Después estaba el tercio anual de un impuesto para el shekel del templo. Se usaba para financiar y mantener el templo. Así que los judíos se les exigía que proporcionaran un diezmo de los levitas, un diezmo para los festivales, un diezmo para los pobres, el bienestar, un impuesto sobre la participación en las utilidades, el reposo cada 7 años de la tierra y el impuesto para el templo. Todo eso suma más del 25% en impuesto anual sobre la renta para el gobierno teocrático de Israel. Era mucho más que el 10% que muchos creyentes erróneamente citan para reforzar su argumento para el diezmo necesario en la actualidad. Génesis 12 en 7 contiene la segunda mención más importante de una ofrenda a Dios. El Señor había acabado de llamar a Abraham, en aquel entonces llamado Abram, a abandonar su tierra natal y ser el líder de una nueva nación. En el versículo 7 Dios refuerza su promesa a Abraham, y apareció Jehová a Abram y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Abraham respondió libremente a la promesa maravillosa de Dios de que él sería el padre de una nación y dijo, gracias a Dios, haciéndole una ofrenda. De nuevo, no hay mandato divino ni porcentaje estipulado que se deba ofrecer. Abraham sencillamente actuó por el gozo y la gratitud de su corazón. CP. GN. 1:18 de la tarde. El equivalente hebreo de diezmo apareció por primera vez al final de Génesis 2:17 de la tarde menos 20. 7 Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Seif, que es el valle del rey. 18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. 19 Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. 20 Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abraham los diezmos de todo. Dios había acabado de darle a Abraham una gran victoria en batalla y le permitió tomar una cantidad valiosa del botín. De regreso a casa Abraham se encontró con ese personaje asombroso de Melquisedec que era tanto rey como sacerdote, un sacerdote del Dios Altísimo, el mismo Dios a quien adoraba Abraham. Él estaba tan agradecido de Dios por todo lo que había hecho por él y por cómo el Señor lo había protegido y por la oportunidad de conocer a Melquisedec, que alegremente y con agradecimiento le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Abraham expresó su gratitud a Dios por medio de su representante, el sacerdote Melquisedec. Vale la pena notar que el versículo 20 no dice que Abraham le diera una 10ª parte de todo cuanto poseía. No era un diezmo de su ingreso total ni alguna clase de diezmo anual, sino sencillamente una 10ª parte de lo que había tomado en la batalla.
De hecho, no se registra en ninguna parte del Antiguo Testamento que Abraham volviera a dar diezmo. Así que el diezmo de Abraham era una acción libre, voluntaria y de una sola vez, totalmente motivada por su corazón, no por mandato divino. La verdad importante a recordar es la siguiente: Abraham, a través de Melquisedec, le dio a Dios una décima parte de lo mejor, una décima parte del pináculo de los botines, como demuestra el griego en Hebreos 7:4, en reconocimiento de su compromiso y gratitud totales al Señor. Resulta poco prudente afirmar cualquier otra cosa a partir del significado del diezmo de Abraham en Génesis 14. La única otra mención del diezmo antes de la ley mosaica está en Génesis 28 en 20-22, la historia del voto de Jacob. Sin embargo, la enseñanza principal a sacar de ese relato no es que debamos hacer lo que hizo Jacob dando un diezmo, sino que debiéramos evitar su carnalidad espiritual. El versículo 22 describe en realidad el intento de Jacob de sobornar a Dios cuando él dice: «Esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti». Jacob estaba haciendo sencillamente lo que hacían los paganos de aquella región, le daba un diezmo a su Dios, pero solamente si él hacía lo que le pedía. Jacob estaba tratando de comprar la bendición de Dios en forma de ropa, alimento y un viaje seguro, vv. 20-21. Su motivo para dar un diezmo distaba de la sinceridad. Si los supuestos diezmos mencionados en Génesis no eran obligatorios, ¿hay algún caso significativo de dádiva necesaria registrado en la era premosaica? La respuesta es sí. Génesis 41, sin embargo, tal dádiva aún así no concuerda con la definición tradicional del diezmo del laico contemporáneo. Génesis 41 comienza con el sueño de Faraón y la interpretación que hace José del mismo. José, con la guía divina, interpretó con exactitud el sueño prediciendo la venida de 7 años de abundancia para Egipto, seguidos de 7 años hambruna. Y he aquí la forma en que José le dijo a Faraón que respondiera a tal situación: «Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quint la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia 41 en 34». Esos gobernadores eran el equivalente de agentes antiguos del Servicio de Rentas Internas, cuya tarea sería recaudar 20% de todo lo que se producía cada uno de los 7 años y guardarlo para que se usara durante los 7 años de hambruna. Lo quiera o no, esa recaudación fue una versión primitiva de un impuesto sobre la renta nacional y fue introducido por Dios para apoyar a la nación de Egipto. En Génesis 47 en 24, José reitera la necesidad de la tributación: «De los frutos daréis el quinto a Faraón y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños». Eso era dádiva necesaria. Todo el mundo tenía que participar en la misma para apoyar el gobierno nacional. En comparación, la dádiva voluntaria en la época previa a Moisés estaba dirigida a Dios y se hacía con amor, con generosidad y personalmente. Ninguna forma de dar era un diezmo. Mientras continuemos con nuestro estudio de la enseñanza del Antiguo Testamento sobre la dádiva, verá que las normas mosaicas eran las mismas que las de la época premosaica. Ciertos pasajes explican los detalles de la dádiva necesaria y otros citan ejemplos de dádiva voluntaria. Los diezmos necesarios. Números 6 y 25 de la tarde menos 30, cp. LV. 27 en 30 explica cómo los levitas debían usar su diezmo, la dádiva necesaria de los israelitas. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: «Así hablarás a los levitas, y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era, y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era, y como producto del lagar». Dios escogió a los levitas para ser sacerdotes, para operar en el templo y para dirigir la teocracia de Israel, la nación dirigida por Dios. El diezmo era el impuesto del 10% usado para suplir las necesidades de los levitas porque no tenían con qué ganarse la vida ni recibieron territorios cuando Moisés dividió la tierra entre las 12 tribus.
En esencia, los israelitas daban un diezmo cada año para sustentar a aquellos que dirigían su gobierno. El primer diezmo era un décimo obligatorio de los animales y productos agrícolas de las personas. Si ellos no daban este diezmo, los judíos estaban robándole a Dios porque le pertenecía a él mal. 3 en 8. Deuteronomio 12 y 10 del mediodía menos 11, 17 a 18 hace referencia a un segundo diezmo anual que los israelitas tenían que pagar. Mas pasaréis el Jordán, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Dios le ordenó a los israelitas llevar todas las ofrendas, sacrificios y contribuciones a Jerusalén, la ciudad que establecería para que morara su nombre. Él estaba ordenando el apoyo para todos los festivales religiosos nacionales. Las celebraciones y festividades ceremoniosas como la Pascua. El segundo diezmo fue por el bien de la adoración religiosa nacional de los judíos y también promovió la fraternidad unidad nacionales. Deuteronomio 2 y 28 de la tarde menos 29 hace referencia a un tercer diezmo, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones y comerán y serán saciados. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Eso promedia una cifra de 3 y 1/3% adicionales por año de dádiva necesaria. El tercer diezmo se conocía como el diezmo del bienestar, o el diezmo de los pobres y se usaba para ayudar al extranjero, al huérfano y las viudas. Los primeros 3 diezmos mencionados durante la época de Moisés no eran más que impuestos y no se deben confundir con la dádiva voluntaria, o el diezmo al Señor. Esos diezmos llegaban a ser una tributación obligatoria que se usaba para financiar el gobierno humano instituido divinamente de Israel. Sin embargo, esa base imponible esencial de 23% no era la dádiva necesaria total para el pueblo bajo la ley por mosaica. Tenían algunos requisitos adicionales, al igual que nosotros tenemos impuestos sobre la gasolina, impuestos sobre las ventas, impuestos sobre las ganancias de capital, impuestos sobre el valor añadido. Los judíos tenían un impuesto sobre la participación en las utilidades que se explica en detalles en Levítico 19 en 9-10, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Cuando las personas segaban sus cosechas, no debían segar hasta las esquinas de sus campos y no debían recoger el fruto que caía al suelo mientras recogían uvas. Eso era para que los pobres pudieran atravesar los campos y las vides y servirse de la abundancia de la cosecha. Eso es lo que Ruth estaba haciendo en los campos en el libro de Ruth. Tales requisitos en efecto constituían un plan de participación en las utilidades para suplir algunas de las necesidades de los pobres. Además del impuesto sobre la participación en las utilidades estaba el requisito del reposo de la tierra cada 7 años ex. 11 y 10 de la noche menos 11. Cada séptimo año el pueblo tenía que perder las ganancias normales de todo un año de modo que el suelo pudiera rejuvenecerse. Después estaba el tercio anual de un impuesto para el shekel del templo. Se usaba para financiar y mantener el templo. Así que los judíos se les exigía que proporcionaran un diezmo de los levitas, un diezmo para los festivales, un diezmo para los pobres, el bienestar, un impuesto sobre la participación en las utilidades, el reposo cada 7 años de la tierra y el impuesto para el templo. Todo eso suma más del 25% en impuesto anual sobre la renta para el gobierno teocrático de Israel. Era mucho más que el 10% que muchos creyentes erróneamente citan para reforzar su argumento para el diezmo necesario en la actualidad.
La dádiva voluntaria bajo la ley mosaica se hacía además de la dádiva necesaria. Y al igual que antes de Moisés, la dádiva voluntaria era proporcionada, generosa, expiatoria y de corazón. Primero que todo, números 6 y 12 de la tarde describe el principio de la primicia, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Dios puso el ejemplo de darles lo mejor a los levitas de lo que el pueblo le había ofrendado a él. Por ende, si queremos agradarle con nuestra dádiva, debemos darle al Señor lo primero y lo mejor de lo que ganemos. Cuando dé así de lo mejor de la flor y nata, le está dando a Dios lo que tiene y está creyendo en él para lo que no tiene. Cuando las personas confiaban en Dios y estaban dispuestas a darles las primicias, aunque no supieran exactamente cuánto tendrían, Él los recompensaba y bendecía abundantemente. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Pr. 3 en 9-10, cp. 11 y 24 de la mañana. Esa es la esencia de la dádiva voluntaria. Es una cantidad generosa, dada por fe, de lo mejor de nuestros recursos. Segundo, el libro de Éxodo ilustra que a Dios le importa más la actitud del corazón del dador en la dádiva voluntaria. No había pancartas ni carteles puestos en los alrededores del campamento de Israel con recordatorios impresos tales como, ya dio su diezmo. Tales métodos motivacionales del estilo contemporáneo no eran necesarios porque las personas daban la cantidad que querían y tenían planeado en sus corazones. Los siguientes versículos de Éxodo demuestran esa verdad. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce. Con acento agudo X. 35, 4-5. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Ex. 35 en 21-22. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Ex. 35 en 29. Y hablaron a Moisés, diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Ex. 36, 5-6. Hoy día raras veces se encuentran iglesias que sean tan consecuentes, generosas y proporcionadas como Israel. Cp. DT. 4 y 10 de la tarde, 17, 1 cr. 29, 9-10, 16. Esa es la dádiva voluntaria de corazón y en cuanto a la dádiva para el tabernáculo, en ocasiones hasta se excedía grandemente de las necesidades actuales y es según el plan y voluntad del Señor. La próxima pregunta lógica a hacer en nuestro breve estudio de lo que dicen las Escrituras sobre el diezmo es, ¿el Nuevo Testamento enseña el mismo patrón de dádiva que acabamos de ver en el Antiguo Testamento? La respuesta es un sí rotundo. De hecho, el Nuevo Testamento contiene un paralelismo exacto con la enseñanza del Antiguo Testamento. Todavía hay dos tipos de dádivas, la necesaria y la voluntaria. La dádiva necesaria en la época de Jesús todavía existía en la forma del sistema de tributación mosaico. Muchos de los elementos de la teocracia aún estaban operantes. Los levitas, los fariseos y los saduceos poseían todo el poder político real y dirigían el gobierno, bajo la dirección de los romanos ocupantes. El muro del patio del templo tenía recipientes en forma de trompetas en los que las personas depositaban su dinero de los impuestos. Hacían eso con cuidado como su deber y responsabilidad para con los líderes religiosos. Además, los evangelios hacen referencia a la carga de impuestos exorbitantes que los romanos por medio de cobradores judíos publicanos imponían en el pueblo. Cp. Mt. 5 y 46 de la madrugada menos 47, Mister 2 y 14 de la madrugada menos 16, LC. 5 y 29 de la madrugada 30, 19 en 2, 8.
A pesar de esa extra tributación, la cual por lo general era injusta y los judíos la odiaban de un modo universal, Jesús nunca comentó sobre la equidad de la misma. En cambio, él defendió el principio del Antiguo Testamento y enseñó que debemos pagar nuestros impuestos. El Evangelio según San Mateo registra la enseñanza básica de Jesús sobre los impuestos de tal manera. Mateo 5:24 de la tarde menos 27, RVR 60. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo, y dáselo por mí y por ti. Mt. 5:24 de la tarde menos 27. Por una parte, Jesús estaba diciendo que, como el Hijo del Padre, él no tenía que pagar impuesto alguno y tampoco sus seguidores, que son hijos de su Padre Celestial. Pero, para que ni él ni su maestro ofendieran a la autoridad, Jesús dijo a Pedro que pagara el impuesto del templo. Las palabras de nuestro Señor también constituyen un buen recordatorio de que debemos pagar nuestros impuestos porque Dios está detrás de todo gobierno humano y él ordenó cualquiera que sea el sistema de tributación al que pertenecemos. Ro 13 en 1-7, 1p2 y 13 de la madrugada, cp. Mt. 10 y 15 de la noche menos 22. Hay 2 menciones solamente de la palabra real impuesto en los evangelios y ambos casos se refieren a tributación o dádiva necesaria. En Mateo 11 y 23 de la noche, Jesús les dijo a los fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. La fuerte crítica de Jesús hacia los líderes religiosos no era por diezmo. Él sencillamente reconoció que ellos lo pagaban como parte de los requisitos mosaicos. En un sentido, Cristo los elogió por no descuidar su deber. En esto, su preocupación principal era que los fariseos habían ignorado hipócritamente los más altos principios morales de la ley. Igualmente, Lucas 6 y 12 de la tarde en la parábola del fariseo y el publicano 18 en 9-14, se hace referencia al pago de diezmos. El fariseo estaba alardeando en realidad por el pago de sus impuestos y esa actitud no tenía sentido porque de todos modos debemos pagar impuestos. Jesús no elogió ni condenó el concepto del diezmo porque ese no era su objetivo en esta parábola. Su propósito era ilustrar la falacia de confiar en la propia justicia de uno para la justificación. Hebreos 7 en 4-9 contiene varias referencias a las décimas partes y los diezmos, pero nuevamente no como directrices ni instrucciones para el ejercicio contemporáneo de la Iglesia. El pasaje es sencillamente un recuento de un suceso histórico del encuentro de Abraham con Melquisedec, un suceso del Antiguo Testamento que analizamos anteriormente en este capítulo. El objetivo del autor es el sacerdocio de Cristo, que es sacerdote según el orden de Melquisedec. Por ende, entre todas las referencias del Nuevo Testamento a un diezmo o el 10%, no hay mandato para los creyentes sobre la necesidad del 10%. Eso es porque el diezmo nunca ha sido una ofrenda para Dios, siempre fue una forma de tributación para sustentar el gobierno. La enseñanza de la Biblia sobre el diezmo en comparación con la dádiva voluntaria es importante. El diezmo tanto en épocas del Antiguo como del Nuevo Testamento era el pago de impuestos y los judíos bajo la ley mosaica pagaban hasta un 25% por año en diezmos, eso es mucho más que el 10%. Durante años, muchas iglesias fundamentalistas, evangélicas, conservadoras, denominacionales y no denominacionales han promovido el diezmo como la norma básica para lo que sus miembros deben poner en el plato de la ofrenda. Pero un concepto tan inflexible, visto como un principio eterno y universal para todos los creyentes, sencillamente no se enseña en las Escrituras. El principio del nuevo pacto sobre la dádiva por el que usted y yo debemos regir nuestra vida no se deriva de algún % obligatorio.
La dádiva del nuevo pacto nace del corazón y se determina personalmente, está basado en el modelo y muestra las características que analizamos en los capítulos 5 y 6 de este libro. 2 Corintios 9 en 6-7 constituye un excelente resumen de cómo debemos darle al Señor. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.